Gracias, Carlos David. Yo espero que no me dejen a mí, sino que Dios esté aquí. ¿Verdad? En esta mañana lluviosa, damos la cordial bienvenida a todos los presentes y esperamos que los que están en el retiro matrimonial les vaya bien. ¿Verdad? En esta mañana la plática que tenemos corta, ¿verdad? La hemos titulado ¿Quién es Jesús o el Maestro incomprendido? Una rápida búsqueda en los archivos del Departamento de Estado de Puerto Rico de los cultos registrados que hay en Puerto Rico, aparecen sobre 5.500 organizaciones registradas en el Departamento de Estado de Puerto Rico, sin contar las que no están registradas. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas tendencias religiosas? La mayoría de la gente no entiende a Jesús. Esta es la razón de tanta confusión en el ámbito religioso. Pero ¿por qué muchos no entienden al mejor maestro que ha pisado esta tierra? ¿Dónde está el problema? ¿Pueden los que no entienden a Jesús llegar a entenderlo? Veamos, abuelo de pájaro, ¿verdad? Las causas, pero también veamos lo que podemos hacer. Juan 6. Se nos presenta el milagro de Jesús de alimentar ¿a cuántos? A 5.000. Y el versículo 26 nos dice, respondiéndoles Jesús dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis o os hartasteis. Buscaban a Jesús no porque Jesús era el Salvador, sino porque Jesús les llenó las barrigas. De ahí viene la frase por el pan y los peces. Y miren lo que le dice Jesús en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Trabajad no por lo que perece. Habían visto las obras y milagros de Jesús. Sin embargo, le preguntan en el versículo 13, ¿qué señal puedes hacer? ¿O qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Quizá en esta mañana en tu mente diga, ¿y qué señal hay en la iglesia adventista? Esos muertos, ahí no hacen milagros, ahí no hay nadie que caiga y hable lengua. Ese es el pensamiento, ¿verdad? Por eso, ¿qué señal haces tú? Preguntándole a Jesús,
para que veamos y te creamos. ¿Qué obras? Estaban ciegos. No había alimentado Jesús a 5,000 personas. En ese mismo capítulo, Juan, los versículos 5 y 6. Y como alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él grande multitud. Y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? Versículo 6. Mas esto decía, ¿para qué? Para probarle. La parte importante es la que sigue. ¿Qué dice? Porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Qué señal, pues, haces tú? Versículo 31, Juan 6. Los judíos le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora querían que Jesús hiciera la señal de hacer caer pan del cielo. Pero no había alimentado él a 5,000. ¿Estaban ciegos o no? ¿Ah? ¿Verdad que estaban ciegos? No entendían a Jesús. El interés de ellos era un interés material. Y esperaban que Jesús por lo menos les hiciera descender pan del cielo como en los días de Moisés. Ahora notemos la respuesta que nos da Jesús en los versículos 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pero todavía no entendían. Sus expectativas entonces se agrandaron. Y miren lo que le dicen a Jesús en el versículo 34. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Señor, danos pan para que la barriguita no sufra. Versículo 35. Pero el Señor le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Pero todavía no entendían. Vamos al versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues nos dice del cielo he descendido? Confundieron el pan espiritual con el pan material. En el versículo 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir entonces que nuestra visión no puede ser la visión terrestre. Tiene que ser una visión espiritual. Una visión que solo Dios da. Capítulo 5 de Juan. Versículo 1 en adelante. Dice, después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Y se decía que ahí descendía ¿qué? Un ángel y revolvía el agua, y el primero que se lanzara al agua quedaba sano. Pero había un hombre que llevaba ¿cuántos años? ¿Ah? 38 años esperando que alguien le hiciera el favor de empujarlo al agua porque era paralítico, tullido, como dicen algunas versiones. Y apareció Jesús. ¿Y qué pregunta le hace? ¿Ah? Oiga, a una persona que está esperando 38 años por ser sano, le preguntan, ¿quieres ser sano? ¿Qué le va a decir? ¿Que sí? ¿Pero cuál era su problema? Que cuando revolvían el agua no había quien lo echara al agua. Entonces Jesús lo sana. ¿Pero qué día fue? Sábado. Y en vez de alegrarse que Jesús hubiese sanado a un paralítico, a un tullido, este Jesús está quebrantando el sábado. Este Jesús es un quebrantador de la ley. Juan 5:18 nos dice, entonces, por tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. En Juan 4, capítulo 4, dice que Jesús salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y este es el relato famoso de la mujer samaritana, ¿verdad? Los judíos odiaban a los samaritanos. Y daban un sesgo de un día extra para no pasar por Samaria. Pero Jesús quería enseñarle a los judíos que su ministerio, que su salvación era para todos. Y llega allí al pozo. El relato dice que cansado del camino, a una hora que ya hacía sol. Y solamente apareció esta mujer a buscar agua. La mujer samaritana. Ella iba a una hora en que no había nadie en el pozo. Porque las otras mujeres, ¿verdad? Mira quién vino a buscar agua. Mira quién vino a buscar agua. La que tiene 5 maridos y el que tiene no es de ella. Ustedes saben cómo somos los humanos, ¿verdad?
Pero Jesús nos quiso enseñar una lección. Jesús le pidió agua. Nos dice que era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La conversación con la mujer samaritana llegó a un punto en que Jesús le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¡Oh, qué maravilloso!, pensó la mujer. Ya no tendré que volver al pozo y encontrarme con las chismosas de la villa. No tendré que encontrarme con nadie que me señale. Pero ella no entendía las palabras de Jesús. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le hablaba del agua de vida, pero ella solo pensó en cómo satisfacer sus necesidades materiales. En el capítulo 3 de Juan, Jesús conversa con un hombre, con uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Y mientras conversaban, Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Nicodemo revela que no entendió o se hizo el que no entendía. Porque Nicodemo le dice en el versículo 4, capítulo 3, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y él era un maestro de la ley. ¿Cómo puede él preguntar eso? En el capítulo 2 de Juan, después de haber purificado el templo, Jesús es cuestionado por los judíos. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid, estoy en el versículo 19, capítulo 2, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Este templo es mucho más sencillo que aquel. En 3 días si lo tumbamos, ¿podremos hacerlo? ¿Ah? Pero en el versículo 21 de Juan 2 nos dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Tenían mente terrena. No tenían espiritualidad en su mente. La mayoría de la gente no entiende a Jesús. Esa es la razón de tanta confusión y como sucedía antaño, ocurre hoy. Notemos algunos ejemplos. Jesús dijo, Pedro, levántate y come. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ah? ¿Y qué entiende la gente? ¿Ah? Aún el mundo religioso.
La mayoría de la gente entiende, los animales impuros ahora son limpios y se pueden comer. ¿Ya? ¿Verdad que sí? Vaya un domingo ahí a Guabate. ¿Ya? Vaya un domingo a Guabate. No hay donde estacionarse. ¿Por qué? Porque la gente no entiende a Dios. Jesús dice en su palabra que los muertos están muertos, que nada saben, están en un estado de inconsciencia. Eclesiastés 9, 5 y 6. Pero la gente entiende que los muertos siguen vivos y se comunican con sus familiares. ¿Verdad que sí? Yo le he oído eso. Jesús dijo que los impíos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, según Apocalipsis 21:1. Pero muchos entienden que los impíos siguen vivos, ardiendo sin pausa en las llamas del infierno. Hasta religiosos dicen eso. Pero ¿qué clase de Dios sería ese? Que por unos miserables 80 años uno estuviese quemándose eternamente ahí. ¿Qué clase de Dios puede ser ese? ¿Qué clase de amor puede ser ese? Pero no entienden a Dios, ¿verdad? Jesús dijo, he aquí yo vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15. Pero muchos entienden que Jesús viene en oculto y a eso le llaman el rapto secreto. Rapto. Aquí tenemos abogados. La definición de rapto. Llevar a alguien donde no quiere. ¿Ah? Donde no quiere ir. Y si hay rapto secreto, quiere decir que Dios me va a llevar a un sitio que yo no quiero ir. Y en todas las sociedades del mundo el rapto es castigado. Entonces Dios sería ¿qué? Un delincuente, ¿verdad que sí? Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Mateo 5:17. Pero muchos entienden que abolió la ley, abolió el sábado y eso era para los judíos. Y donde no hay ley, hay pecado. Y si no hay ley, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no hubiese ley, estamos aquí perdiendo el tiempo miserablemente. Porque no hay ley. Donde no hay ley, no hay pecado. Pero nosotros sabemos que sí hay ley, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí, un día Jesús juzgará. Pero para juzgar tiene que haber ¿qué? Una ley. Jesús dijo que llevará a sus hijos al cielo cuando venga otra vez. Pero la mayoría de la gente cree que los justos van al cielo en el momento de la muerte. Jesús dijo que llevará a sus hijos al cielo cuando venga otra vez. Pero la mayoría cree que los justos van al cielo en el momento de la muerte. Jesús dice en su palabra que los impíos serán quemados sobre la superficie de la tierra después de los 1000 años de Apocalipsis 20. Pero hay muchos que creen y predican que se están quemando en el centro de la tierra. Ahora, ¿por qué muchos no entienden a Jesús? ¿Ustedes creen que la Biblia nos dará la respuesta? Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque han de ser discernidas espiritualmente.
¿Cómo alguien muriendo en la cruz, que era símbolo de la gente, de los bandidos, porque los bandidos en el Imperio Romano se castigaban con la muerte en la cruz? Y la cruz, en el caso de Cristo, viene a ser locura para los judíos. No podían entender que alguien muriendo en la cruz salvara. Y hasta nuestros días Jesús no ha sido aceptado por los judíos. Daniel 12:10 nos dice: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Porque estas cosas han de ser entendidas espiritualmente. Son un don de Dios. No es porque tú eres inteligente. No es porque te graduaste en Harvard o en Yale con 4 puntos. Es porque aceptaste que Dios entrara a ti y que Dios te ilumine a ti. La verdad, dice la señora White, no se acepta porque es verdad, se acepta porque se es humilde. Entonces, ¿por qué no se entienden? ¿Por qué? Porque unos estudian la Biblia y otros no. Tampoco. Hay quien estudia la Biblia con la motivación correcta y otros estudian la Biblia para darle con la Biblia al otro y decirle, ve que yo tenía razón. La Biblia tenemos que estudiarla para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo llama a Dios? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Jesús no llega como llega la unidad de droga, ¿verdad? Ahora llegan con un tubo, con una parte de metal, y si no abres la puerta rápida, te tumban la puerta. Jesús no llega así. Recuerdo la historia que hizo el pastor Rivera del cuadro que presentaba a Jesús tocando en la puerta y alguien le dijo al pintor, oye, ese cuadro tiene un defecto. Y el pintor le dice, sí, ¿cuál? Fíjate que tú no le pusiste cerradura por fuera a esa puerta. Y dice, no se la puse y no tiene defecto. Es que el versículo dice, si alguno oye mi voz. ¿Y qué tiene que hacer? Abrir la puerta. La cerradura está por dentro, porque quien abre la puerta al Espíritu de Dios es ¿quién? Tú y yo. Jesús no tumba la puerta. Y por eso dice, si alguno oyere mi voz. Tampoco llega gritando. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Así que, mis hermanos, notemos, Nicodemo vio en Jesús a un enviado de Dios. En Juan 3:2 le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Otros vieron en él un agente de Satanás. Juan 7:20 nos dice que los judíos le dijeron, demonio tiene.
En Lucas 11:15 le dijeron, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros comprenden la verdad, pero prefieren ignorarla voluntariamente. Segunda de Pedro 3, del 3 al 5, ¿verdad? Nos dice que en los postreros días vendrán burladores. Y nos dirán, muchacho, pero tú todavía estás yendo a la iglesia. Mira, yo estoy oyendo que Jesús viene desde que yo era nene. Y no ha venido nada. ¿Dónde está la promesa? Pero dice que estos ignoran voluntariamente que Cristo va a venir. Ahora, ¿podemos llegar a entender? Claro que sí. Nicodemo, la samaritana, los discípulos no entendían, pero llegaron a entender. Hay esperanza para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el consejo? La solución. Apocalipsis 3:18 nos da la respuesta. La Biblia siempre tiene la respuesta correcta. Apocalipsis 3:18. Miren lo que nos dice el Señor. Yo te amonesto. O yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. El oro no se puede afinar si no es en fuego. Y mientras más fuego usted le mete al oro, más puro es. Y dice, que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y después nos dice, unge tus ojos con colirio para que veas. A veces el enemigo nos ciega y no nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. Termino con esta reflexión. A mí me gusta Noé. Cada martillazo que daba en el arca anunciaba en el Dios en el que creía. La mayor predicación de Noé no eran sus palabras, sino su testimonio que declaraba a un mundo perdido la existencia de un diluvio cuando ni siquiera había nubes ni llovía. ¿Ustedes escucharon eso? No había nubes ni llovía. Y Dios le dijo, va a haber un diluvio. Ahora es fácil que me digan a mí, va a llover una semana. Claro, hay nubes, estoy acostumbrado a ver nubes. Pero lee el relato. Lea el relato para que vea lo que dice la Biblia, que no llovía. Imagínese que usted está en el tiempo de Noé y usted está construyendo un barco allí en la esquina, en la luz. ¿Qué usted cree que le gritaría la gente que pasa y sube por ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos años estuvo Noé martillando, picando madera? 120 años. ¿Usted se imagina? La gente subiendo y bajando por ahí. Comenzaban en sus trabajos y se retiraban y todavía ahí Noé.
¿Qué dirían? Ah, mira, todavía está ese loco ahí. Yo me retiré y todavía ese loco está ahí. Su testimonio declaraba a un mundo perdido la existencia de un diluvio cuando ni siquiera esa palabra existía, tampoco la lluvia. Pero Dios había dicho que llovería y él creyó las palabras del Señor. El Espíritu Santo habilitó a Noé de manera que creía lo que no se veía, entendía lo que no se entendía y predicaba lo que no sabía, porque nunca había visto llover. Él no trató de entender a Jesús, a Dios, pero puso manos a la obra y se salvó él y su familia. Él no trató de entender a Dios, solo quiso seguirlo. Y eso marcó toda la diferencia. La vida dentro del arca o ahogarse fuera de ella. Y eso es lo mismo que tenemos hoy. La vida en Jesús o la muerte fuera en Jesús, de Jesús. Y te dejo con estas dos preguntas. ¿A quién sigues tú? ¿A quién oyes tú? Dios nos bendiga.